Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva actividad virtual del Comité de Pediatría Ambulatoria para abordar en esta situación, en esta oportunidad, el tema del dolor en pediatría, y para eso contamos con la doctora Judith Serling, que es quien está a cargo del, del área de cuidados paliativos del Hospital de Niños, y es una especialista en el tema, así que para nosotros es un gusto y un placer, Judith, que nos acompañes, así que gracias por estar. Como prólogo a la charla, quisiera compartir con ustedes a ver si alcanzan a ver lo que yo estoy viendo. ¿Ustedes alcanzan a ver? Avísenme, ¿alguien? Sí, se ve. Bueno, este es un artículo de una revista Gaceta Sanitaria del 2019, en donde plantea el tema de las consecuencias del dolor crónico en la infancia y la adolescencia. Y quisiera leerles como antesala, como prólogo a la exposición de Judith, algunos puntos de las consecuencias que tiene el dolor crónico como resultado de un trabajo de revisión que hizo esta revista de 692 artículos que cumplían los criterios para estar incluidos en este tema. Y fíjense el que dice, donde estoy señalando acá, que se clasificaron en 4 áreas de acuerdo a las afectaciones del dolor crónico, cómo afectaba la capacidad funcional y el sueño, cómo afectaba el desarrollo personal y la salud mental, el apoyo social entre pares y el funcionamiento familiar. Entonces, fíjense en respecto sobre la capacidad funcional y el sueño, dice el dolor crónico se ha relacionado con tasas elevadas de discapacidad funcional. Se publicaron experiencias de dolor crónico en la adolescencia y en la infancia, en las 3 etapas del desarrollo: infantil, preescolar y adolescencia. En la infancia el dolor, digamos, está mal caracterizado. Sigo un poquito más abajo y a ver que ingrese el siguiente ítem. Acá estamos. Dice, los procesos dolorosos repetidos en esta etapa se relacionan con una menor actividad física de la población, en la edad escolar, altos niveles de discapacidad, aunque en este periodo son capaces de proporcionar informaciones más precisas de su dolor a los cuidadores y al personal sanitario. En la adolescencia se presenta un pico de la discapacidad, se refiere a discapacidad funcional, ¿no? Relacionada con el dolor, que puede estar asociado con el desarrollo puberal. Después más adelante dice que los trastornos de sueño están presentes aproximadamente en el 50% de los casos de dolor crónico en la población infanto-juvenil. Después tiene también connotaciones y consecuencias el dolor crónico sobre el desarrollo personal y la salud mental. En la infancia y en la edad preescolar, el dolor crónico se ha asociado con una mayor respuesta a la ira, temperamentos más difíciles, más reactivos a la tensión y más sensibles al dolor. En la adolescencia se ha observado una relación con aumento de la depresión y de los trastornos de ansiedad. El dolor crónico en el apoyo social entre pares. El apoyo social es reconocido como un factor que mejora los resultados de la salud y como un gran recurso para ayudar a la persona a lidiar con situaciones de estrés como el dolor crónico. Los niños, niñas y adolescentes que tenían relaciones sociales positivas con sus compañeros y compañeras antes del padecimiento del dolor continuaron con buenas relaciones, y lo mismo sucedió con aquellos niños y niñas que fomentaron las relaciones tras el dolor. Muchos niños y niñas tienen como una fuente de interacción social la escuela, y esta no siempre es positiva. La disminución de la asistencia en la escuela como consecuencia de las citas médicas, hospitalizaciones y periodos de reposo contribuyen al aislamiento social. O sea, fíjate, con esto después habla sobre toda la dinámica familiar,
señala que el sistema familiar de un niño o adolescente con dolor crónico se asocia a un peor funcionamiento, mayores niveles de conflictos familiares y maritales y a una inversión considerable de recursos que genera costos económicos y de tiempo, ¿no? Entonces, con esto simplemente lo que he querido hacer es darle un pequeño pantallazo de la característica multidimensional del dolor, de la manera diferente en que hay que considerarlo más allá del sufrimiento y del padecimiento físico en los niños. Y bueno, ahora contamos, como decía inicialmente, con la gran oportunidad de escuchar a un especialista en el tema que nos va a ilustrar con su experiencia y sus conocimientos sobre cuál es el abordaje más adecuado del dolor en pediatría. Así que, Judith, te escuchamos. A ver. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a los miembros del Comité de Pediatría Ambulatoria, sobre todo al doctor Mario Polakov, que me acercó la invitación. Y la invitación fue para abordar el dolor crónico en pediatría. Mi intención es mostrarles algunas herramientas para abordar el dolor en general en pediatría. Y antes de empezar, compartirles una problemática que no solamente nos pasa a nosotros, sino que a muchos países, sobre todo en Latinoamérica, y a pesar que hubo algunos avances en los últimos años, es una problemática que sigue prevalente. Y la problemática es que muchas veces subvaloramos y subestimamos y por lo tanto subtratamos el dolor en los niños. ¿Y por qué nos pasa esto? La mayoría de las publicaciones coinciden en algunos puntos, como que el dolor pediátrico ha sido un tema prácticamente ausente de los programas de formación en ciencias médicas en las últimas décadas, que existen mitos y creencias erróneas que impiden el adecuado tratamiento del dolor infantil, que algunos dolores son beneficiosos para el paciente. ¿Cuántas veces hemos visto pacientes con dolores abdominales agudos de más de 24 horas de evolución sin ningún analgésico, sabiendo y ya alertados por el dolor que hay otros métodos clínicos para evaluarlo, y también por la diversidad cultural acerca del significado e interpretación del dolor? Algunos de los mitos más frecuentes del dolor en niños es que los recién nacidos no sienten dolor, que los niños no sienten tanto dolor como los adultos, que los niños no pueden describir bien sus dolores, que los opioides son nocivos para ellos, que si un niño consigue distraerse, entonces no tiene dolor, que si el niño dice que le duele, pero no lo aparenta por su actitud, entonces no necesita alivio, y que los niños con deterioro cognitivos no sufren dolor. Bueno, frente a estos mitos, algunas verdades, o lo que está comprobado científicamente, ¿no? Y es que los nociceptores ya están presentes en el feto a partir de la semana 7 en la región peribucal y están en toda la piel y mucosas a partir de la semana 20. Lo cierto es que en el tercer trimestre el feto tiene mielinizadas las vías nerviosas para transmitir el dolor hacia la neocorteza, que la piel del recién nacido tiene una densidad de terminaciones nerviosas nociceptivas mayor que la piel del adulto, que las vías del dolor se desarrollan durante la niñez, sobre todo las vías inhibitorias descendentes, que el dolor que se prolonga en el tiempo produce efectos dañinos en todo el sistema neuroinmunoendocrinológico y psicológico, que es lo que mencionó Mario hace un ratito, y que el dolor tiene un valor protector, dado que nos alerta que algo está pasando, pero el dolor sostenido en el tiempo produce un deterioro progresivo de la calidad de vida del niño, adolescente y el adulto. Entonces, ahora sí, para empezar, ¿qué es el dolor? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor
modificó la definición, la última definición, y nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Esta definición se modificó hace muy poquito, en agosto de este año, y a diferencia de la anterior, hace hincapié en la parte subjetiva del dolor, en la subjetividad del dolor. Esta es la definición más común y universal que pueden encontrar en cualquier lado. A los que hacemos cuidados paliativos, la definición que más nos gusta está sacada de un manual de enfermería y dice que el dolor es aquello que la persona que lo experimenta dice que es y existe cuando la persona dice que existe. Y con respecto al dolor en los niños, aclara que la incapacidad de comunicarse verbalmente no niega la posibilidad de que alguien esté sufriendo de dolor y necesite un tratamiento analgésico apropiado. Otro concepto que no quería dejar de mencionar es el concepto de dolor total. Y este concepto lo introdujo Cicely Sander, que fue la pionera de los cuidados paliativos y hospice, y ella empezó a hablar de la multidimensionalidad del dolor, que el dolor no solamente tiene un aspecto físico u orgánico, sino que tiene todos estos otros aspectos. Si nosotros podemos entender la multidimensionalidad del dolor, vamos a entender por qué un mismo estímulo doloroso se siente tan diferente como personas lo experimenten, y también vamos a entender que el abordaje del dolor tiene que ser multidimensional y no solamente enfocado a los aspectos físicos. En cuanto a la clasificación, el dolor se puede clasificar de 4 maneras diferentes, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico, en nociceptivo, neuropático mixto, cuando tiene ambos componentes, de acuerdo a la temporalidad, en crónico o agudo, de acuerdo a la etiología, maligno o no maligno, de acuerdo a la localización anatómica, una parte del cuerpo o tejido. Yo en esta exposición me voy a referir a estos 2 mecanismos, pero a los fines prácticos y a la práctica clínica, la clasificación que más nos ayuda a la hora de definir un plan terapéutico es de acuerdo al mecanismo fisiopatológico. Entonces, nos acordemos que dentro del mecanismo fisiopatológico tenemos por un lado el dolor nociceptivo y por otro el dolor neuropático. El dolor nociceptivo se produce cuando hay una lesión tisular que activa los receptores específicos del dolor, que se llaman nociceptores, y que son sensibles a estímulos nocivos como el frío, como el calor, como el estiramiento, como la presión. Y de acuerdo a dónde esté ubicado ese nociceptor, a su vez se puede subclasificar en somático superficial, somático profundo o visceral, y de acuerdo a dónde esté estimulado ese nociceptor, a su vez, vamos a sentir de manera diferente el dolor. Por ejemplo, un nociceptor estimulado que esté en piel, mucosas, vamos a sentir un dolor que es bien localizado, que no se va a irradiar, que va a ser punzante o lancinante. En cambio, si el nociceptor estimulado está en huesos, articulaciones o músculos, vamos a sentir también un dolor localizado, no se va a irradiar, pero va a ser un dolor más sordo y pulsátil. Y si el nociceptor está en vísceras o huecas, o en vísceras u órganos, vamos a sentir un dolor que va a estar mal localizado, referido, por ejemplo, el dolor de la apendicitis, que se irradia o se refiere a periumbilical o fosa ilíaca derecha, o por ejemplo el dolor por isquemia coronaria, que muchas veces se refiere a omóplato, a hombro, a mandíbula, y son dolores que son más sordos, espasmódicos, se acompañan de cólicos, y a veces pueden estar también acompañados de náuseas, de vómitos o sudoración. Este tipo de dolor, en general,
responde bien a los analgésicos primarios, que son los AINES y los opioides. Y el otro gran grupo es el dolor neuropático. Este dolor está muy poco estudiado en pediatría. Es causado por un daño estructural o disfunción de las neuronas del sistema nervioso central y periférico. Entonces, a su vez, podemos tener un dolor neuropático central, el que pasa, por ejemplo, en algunos tumores del sistema nervioso central o en las lesiones medulares, o puede ser por una lesión o una disfunción de una neurona periférica, por ejemplo, una masa ocupante de espacio que presiona o comprima un nervio, como por ejemplo un tumor o un absceso, o puede ser causado por efectos de algunas medicaciones, como algunos quimioterápicos, como la vincristina o retrovirales, o algunas neuropatías degenerativas o inflamatorias, como el Guillain-Barré. Y a diferencia de los adultos, la neuralgia postherpética, la neuropatía diabética y la neuralgia del trigémino, que son muy frecuentes en adultos, son poco frecuentes en pediatría. Este tipo de dolor a veces es muy difícil de diagnosticar clínicamente. Hay más de 40 descriptores. Lo más frecuente es que los niños puedan decir que le quema, que le arde, que le pincha, que le da electricidad. Y característicamente, ese dolor va a respetar la metámera del nervio afectado y se va a acompañar con estos fenómenos sensitivos, como la alodinia, que es la sensación dolorosa secundaria a un estímulo no doloroso, por ejemplo el roce del pelo o de una remera, la hiperalgesia o hipoalgesia, que es la respuesta aumentada o disminuida a un estímulo que normalmente es doloroso, las disestesias, que son las sensaciones desagradables como hormigueo, y la disminución o el aumento de la sensibilidad de la piel, que es la hipoestesia o la hiperestesia. Este tipo de dolor responde menos a los analgésicos primarios, como AINES u opioides, y en general tenemos que adyuvar antineuríticos como la amitriptilina o el gabapentin. Después, otra de las clasificaciones que íbamos a ver es de acuerdo a la temporalidad. En dolor agudo, que se habla de un dolor de menos de 4 semanas de duración, y dolor crónico de un dolor de más de 3 meses de duración. De todas maneras, lo más importante no es el tiempo para clasificar un dolor en agudo crónico, sino son más importantes las características clínicas. Dentro del dolor agudo se tratan de dolores de reciente comienzo, donde hay una lesión o una herida definida. Va acompañado de ansiedad, signos simpáticos, función de alerta. Es típico paciente que tiene la cara desencajada del dolor, que está sudoroso, taquicárdico, hipertenso. En cambio, en el dolor crónico son dolores de comienzo insidioso o pueden ser dolores agudos que se prolongan en el tiempo. En general hay un proceso patológico que es más funcional que orgánico. Es difícil encontrar la causa orgánica en los dolores crónicos. Y como comentó Mario, siempre hay un componente emocional, afecta la calidad de vida, afecta el sueño, afecta la escolaridad, afecta la alimentación. Los niños dejan de hacer las actividades recreativas. Y en los dolores crónicos no vamos a ver los pacientes con signos simpáticos, o sea, no vamos a ver un paciente hipertenso, taquicárdico, sudoroso. Y esto un poco, mi idea no es hablar de la neurofisiología ni la neuroquímica del dolor, pero para que se entienda qué pasa en los dolores crónicos. El lugar por excelencia donde se procesa toda la información sensitiva es acá, es en el asta posterior de la médula espinal. Llegan los estímulos dolorosos a través de neuronas de primera y segunda orden. Esa información se modula en más o en menos y viaja a través de los tractos espinotalámicos a centros superiores, donde se hace la percepción del dolor.
En los casos donde el estímulo doloroso es mantenido en el tiempo, se produce en el asta posterior lo que se llama una sopla inflamatoria neurogénica, donde hay un aumento de los neurotransmisores excitatorios que participan en el dolor, como la sustancia P, el glutamato, el aspartato, y disminuye los neurotransmisores inhibitorios del dolor, como la serotonina y la noradrenalina. Entonces, esa información dolorosa cada vez se amplifica más y llega a centros superiores la señal amplificada y por lo tanto la percepción del dolor es mucho más alta que la nocicepción misma, que el estímulo doloroso. Este proceso se llama sensibilización central y pasa en la mayoría de los pacientes con dolor crónico. Entonces, ¿yo por qué les muestro esto? Porque si uno puede ver la complejidad del proceso, del neuroproceso del dolor crónico, vamos a entender por qué el abordaje del niño con dolor o de cualquier persona con dolor es mucho más complejo. No es imposible, tiene un tratamiento, el tratamiento tiene que ser integral, en interdisciplina, con resultados a veces inciertos y lentos, pero no es imposible. A mí me parece, y lo que yo quería llegar con esto, a que la clave del pediatra es saber, es tener un buen abordaje del dolor cuando se presente y evitar llegar a la sensibilización central y al dolor crónico. Entonces, ante un niño con dolor, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero, hacer un examen físico y una anamnesis muy minuciosa para evaluar las causas y mecanismos involucrados del dolor. Y una vez realizado esto, hay que medir el dolor, hay que ver cuánto duele, cuál es la intensidad del dolor, si duele leve, moderado, severo. Y para eso existen escalas de valoración de acuerdo a la etapa evolutiva. Las escalas las podemos dividir en escalas de autoinforme, que son los mismos pacientes que pueden decir cuánto le duele, y son las de preferencia, se pueden usar a partir de los 3-4 años, y para aquellos pacientes que no tengan la edad cronológica o tengan algún déficit cognitivo, están las escalas observacionales. Lo importante de las escalas no es aprenderse cada escala de memoria, sino saber que existen, que hay varios tipos y tratar de familiarizarse con uno o dos de acuerdo a la población que atiendan. Yo les voy a mostrar las más usadas, son todas validadas, pero hay muchas más. Esta es la escala de caras modificadas, es una escala de autoinforme que se puede usar a partir de los 4 años. Es modificada porque está despejada de todos los gestos que tienen que ver con las emociones. Entonces, a esta escala nosotros le mostramos al niño y le explicamos que esta carita no le duele nada, este es el peor dolor que puede sentir. Entonces, él va marcando con qué carita identifica su dolor. Esta es la escala visual analógica o la EVA, que se trata de una línea recta de 10 centímetros, donde en el extremo izquierdo está dolor cero y en el extremo derecho dolor insoportable. Entonces el niño va marcando en qué punto tiene su dolor o identifica su dolor. Después está la escala numérica, que es una escala que usamos mucho, también de autoinforme, se puede usar a partir de los 6-7 años, y es buena porque no necesitamos ningún instrumento físico. Entonces les explicamos a los niños que el dolor duele, cuando no duele nada, tiene un valor de 0 y el dolor máximo que puede experimentar es el número 10. El único, digamos, cuidado que uno tiene que tener con esta escala o prestar atención es que los niños en edad escolar identifican el 10 con el mejor momento o la situación óptima, entonces ahí se debería invertir la escala.
Después otras escalas, vamos a ver ahora algunas observacionales. Esta es la escala de PIP. Esta escala se usa para los prematuros, tiene en cuenta la edad gestacional, es muy útil sobre todo para los neonatólogos. Otra escala observacional es la FLAC, que se puede usar de los 0 a los 18 años. Se puede usar en pacientes que no tengan edad cronológica para usar las escalas de autoinforme y también pacientes con déficit cognitivos. Esta es la escala de confort, muy útil para pacientes que estén en UCI o en UTI con pseudoanalgesia para controlar. Esta es la escala de Gustav-Roussy, que tiene en cuenta signos directos como posición antálgica en reposo, protección espontánea de zonas dolorosas, actitud antálgica en el movimiento, reacción a la movilización pasiva, reacción al examen de zonas dolorosas. Después tiene en cuenta la expresión voluntaria como las quejas y la localización en zonas dolorosas. Nos acordemos que los niños a partir de 2 años ya pueden señalar dónde le duele. Y después yo nombro esta escala porque quería llegar a este punto, que es la atonía psicomotriz, que es la falta de expresividad, desinterés por el mundo exterior, la lentitud y escasez de movimientos. Es una situación que puede pasar muchas veces desapercibida porque vemos un niño que está tranquilo, pero son características que nos tienen que preocupar y llamar mucho la atención porque son signos muy directos de dolor y dolor severo. Después hay otros indicadores de dolor, como los que venimos hablando, la cara desencajada, el llanto, el quejido, el cuerpo rígido, la dificultad para consolarlo, sobre todo en los dolores agudos, encogerse o alejarse cuando uno lo toca. Entonces, estas escalas nos van a permitir clasificar el dolor en leve, moderado, severo. Entonces, una vez que evaluamos las causas y los mecanismos involucrados del dolor, usamos la escala y clasificamos el dolor, entonces el leve, moderado, severo, estamos ya preparados para decidir un tratamiento adecuado. Ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento del dolor. Nosotros en el tratamiento del dolor hablamos siempre de analgesia de amplio espectro. ¿Y qué es esto? Es el abordaje integral que combina la explicación de por qué duele y en qué va a consistir el tratamiento, tanto la familia como el niño. Vamos a usar estrategias farmacológicas, estrategias no farmacológicas, que son las terapias integrativas o complementarias, el tratamiento de la causa subyacente, si tiene tratamiento, y el sostén psicológico y social, siempre teniendo en cuenta la multidimensionalidad del dolor. Esto es un poco, les quería mostrar las terapias integrativas. Esta foto me las envió la licenciada Mercedes Méndez, que ella es enfermera y miembro del equipo de cuidados paliativos del Hospital Garrahan. Ella hace muchos años empezó a usar estas terapias a raíz de que tenían un paciente que era muy difícil tratar su dolor y empezó a usar estas terapias integrativas o complementarias. Como hay muchas terapias integrativas y complementarias, no todas son las mejores para todos los pacientes. Ellos en el hospital usan los cuencos, el reiki, la reflexología, la medicina narrativa. Se elige cada terapia para cada paciente. Aparte hay muchísimas más. Y se ve que son tan efectivas como el tratamiento farmacológico. Antes se hablaba de terapias alternativas. Ahora se habla de terapias complementarias. Y se ve que todos los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, se potencian y mejoran el tratamiento del dolor, los resultados. En cuanto al tratamiento farmacológico del dolor, todos los equipos de dolor nos guiamos por estas directrices o recomendaciones de la OMS que se modificaron en el año 2012. Y estas recomendaciones proponen
4 principios farmacológicos básicos. Uno es el uso de la estrategia de 2 escalones, tratar el dolor según la escalera analgésica de 2 peldaños. También nos dice que la medicación hay que administrarlas a intervalos regulares de acuerdo a la vida media de cada fármaco. No está indicado la analgesia SOS o según indicación médica. Siempre la analgesia es regular. Nos dice también que la administración de los fármacos tiene que ser por la vía más adecuada, o sea, por la vía que la medicación se pueda absorber bien y que sea menos invasiva. Entonces, en esto estamos todos de acuerdo que la vía oral es la vía más adecuada si se puede utilizar la vía oral. Si no, hay que buscar otras vías. Y prácticamente contraindica la vía intramuscular. Y el otro principio farmacológico, que cada tratamiento farmacológico tiene que estar individualizado a cada paciente. Vamos a ver ahora de qué se trata la escalera analgésica de la OMS. La escalera analgésica nos dice que para los dolores leves tenemos que usar AINES más menos paracetamol. Pero para los dolores moderados o severos, los analgésicos indicados son los opioides fuertes, más menos AINES o paracetamol. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mido la intensidad del dolor de mi paciente y mi paciente me dice que tiene un dolor de 8, o de 9 o de 7, yo tengo que empezar directamente con el segundo escalón analgésico y el analgésico indicado sería un opioide fuerte. Y a esta escalera analgésica, de acuerdo al tipo de dolor que se trate, se pueden adyuvar o dar fármacos secundarios. Por ejemplo, en los dolores neuropáticos, además de estos analgésicos, se puede adyuvar los antineuríticos. O para dolores por espasticidad o hipertonía, los miorrelajantes musculares, o los dolores con mucho componente inflamatorio, los corticoides. Voy a nombrar muy brevemente algunos fármacos que seguramente ustedes ya los conocen, sobre todo los AINES. Los AINES, el mecanismo de acción es que inhiben la ciclooxigenasa, por lo tanto son analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Y como todos los medicamentos tienen efectos adversos que son frecuentes. Tienen efectos gástricos por inhibición de la síntesis de prostaglandina a nivel de la mucosa gástrica y duodenal. Entonces muchas veces tenemos que agregar algún antiácido. A nivel renal disminuyen el filtrado glomerular, por eso hay que usar con precaución en pacientes con insuficiencia renal. A nivel hematológico producen antiagregación plaquetaria, entonces uno tiene que ser cuidadoso en pacientes que van a ir a cirugía, y también producen hipersensibilidad y por lo tanto broncoespasmo, entonces uno tiene que ser más cuidadoso en pacientes atópicos o asmáticos. El paracetamol es un medicamento que no está bien conocido el mecanismo de acción. Se cree que inhibe la COX-1 y COX-2 a nivel central. Es buen analgésico y antipirético, pero no es antiinflamatorio, y entonces carece de los efectos adversos hematológicos, gastrointestinales y renales, y lo que uno siempre tiene que tener en cuenta, la hepatotoxicidad, aunque la mayoría de las veces es dosis dependiente. Estas son algunas de las dosis que pueden encontrar en cualquier vademecum de los AINES y el paracetamol. Yo lo que sí aclararía es tener presente que el paracetamol es el único fármaco tipo AINE y no AINE dentro de estos analgésicos que se pueden usar en recién nacido. El ibuprofeno se puede usar a partir de los 6 meses y la dipirona a partir de los 3 meses. Bueno, y hablar ahora un poquito más de los opioides, que por ahí es una de las medicaciones que están menos familiarizados, algunos. Y los opioides se pueden clasificar en 2 grupos. En opioides débiles, como la codeína y el tramadol, que no están recomendados en pediatría, salvo algunas excepciones.
Y los opioides fuertes, que son los que son la medicación de segundo escalón y que los usamos bastante, y en esto está la morfina, la metadona, la oxicodona y el fentanilo. Siempre el opioide de elección para empezar en el tratamiento del dolor moderado a severo es la morfina, salvo en algunas circunstancias particulares, pero siempre el opioide de elección es la morfina. Muy brevemente voy a describir la morfina, lo más característico, que es un opioide fuerte, es un agonista puro, muy capa, no tiene dosis máxima en la práctica, tiene un amplio margen de seguridad, es económico, accesible entre comillas para nuestro medio, se puede administrar por cualquier vía oral, endovenoso, subcutáneo, rectal, se pueden usar en bloqueos centrales. Tiene metabolismo hepático, entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de prescribirlo en insuficiencia hepática, tenemos que prolongar el intervalo de dosis. Tiene excreción renal, entonces, bueno, en pacientes con insuficiencia renal no están contraindicados, pero hay que disminuir la dosis y hay que usar con estricto control en menores de 6 meses, prolongar el intervalo de interdosis cada 6 horas. La morfina es una droga de vida media corta que se da cada 3 o 4 horas, por eso yo aclaro en menores de 6 meses y en insuficiencia hepática se prolonga el intervalo de interdosis. Es una medicación muy segura que se usa hasta en neonatos. Estas son drogas seguras, vía oral, fíjense, son, digamos, dosis baja y seguras para comenzar. Vía oral, la recomendación es empezar a 0,1 miligramos kilodosis cada 4 horas y si la vamos a administrar endovenoso subcutánea, la mitad de la dosis, porque se evita el primer pasaje hepático. Como todas las medicaciones tienen efectos adversos, los efectos adversos de la morfina se pueden clasificar en iniciales porque se hace tolerancia a estos efectos a las 48, 72 horas y entonces desaparecen. No quiere decir que no hay que tratar los efectos adversos. Los más frecuentes son las náuseas, los vómitos, puede dar somnolencia. A veces se confunde la somnolencia con el alivio del dolor y el descanso del paciente. Puede dar mareo, prurito, puede dar hipotensión, retención urinaria y menos frecuentemente, pero uno de los efectos más temidos es la depresión respiratoria. Está visto que la morfina, que esté bien indicada cuando el dolor es moderado a severo y en dosis indicadas y correctas, la depresión respiratoria prácticamente es un efecto adverso inexistente. De hecho, se dice que el antídoto de la depresión respiratoria es el dolor. Sí se ha visto algunos casos de depresión respiratoria y la mayoría estuvieron relacionadas con un error en la administración de la medicación. Y otro de los efectos adversos permanentes que el organismo no genera tolerancia es la miosis y la constipación. Y esto es muy importante tener en cuenta, sobre todo la constipación, porque cada vez que prescribimos un opioide, sobre todo la morfina, hay que prescribir paralelamente un laxante. Entonces, tener en cuenta a la hora de indicar un opioide, sobre todo la morfina, comenzar con dosis baja y titular. Una de las formas que nos ayuda a titular la medicación es el dolor de fin de dosis, ese dolor que aparece antes de la dosis horaria, y eso nos sirve y nos guía para ir aumentando la medicación. Usar dosis de rescate, siempre con una analgesia y unas dosis mantenidas, se puede usar dosis extras de rescate, sobre todo para los dolores incidentales. Advertir siempre en los pacientes los efectos adversos, porque eso nos ayuda a mejorar la adherencia del tratamiento. Tener en cuenta la tolerancia y abstinencia a la hora de titular la medicación y a la hora de retirarla también a la medicación. Todos los opioides que estén por más de 5 a 7 días, que las indiquemos por más de 5 a 7 días,
el retiro de la medicación tiene que ser paulatino y siempre tener en cuenta cuando haya un efecto adverso que sea intolerable o que no haya una buena respuesta analgésica, la posibilidad de rotar el opioide a otros opioides de la misma categoría, o sea, opioides fuertes. Bueno, y hay algunos mitos que en algún punto nos ponen algunas dificultades para los médicos, para que los podamos prescribir y también para la adherencia en los pacientes. Estos son algunos de los mitos más frecuentes que es muy importante hablarlos a la hora de prescribir el opioide, porque es lo que va a mejorar también la adherencia. Estos son los mitos más frecuentes, por ahí ustedes pueden agregar otros o sepan otros. Los mitos más frecuentes es que produce adicción. Está demostrado que la morfina no produce, ni los opioides producen adicción. Sí producen adicción en aquellos pacientes que tienen personalidades adictivas. Entonces en eso tenemos que prestar atención y prescribir otro tipo de opioides. También se dice que la morfina acelera la muerte. Hay estudios que comparan poblaciones que reciben tratamientos paliativos y buen tratamiento de su dolor en comparación en otro grupo que no los recibe, y se ha visto que el tiempo de vida es mayor en aquellos pacientes que recibieron cuidados paliativos y buen manejo de su dolor. Otro de los mitos es que implica rendirse antes de tiempo. Ustedes han visto que la morfina no es para pacientes terminales, sino en pacientes que tienen dolores de moderados a severos. Otro de los mitos es que si después duele que usamos, bueno, aumentamos dosis, no tiene dosis máxima la morfina, ni los opioides no tienen dosis techo, los opioides puros, y que causa depresión respiratoria, que ya lo hablamos hace un ratito. Estos son algunos adyuvantes que usamos, sobre todo para el dolor neuropático: la amitriptilina, el clonazepam y el gabapentin. La dexametasona la usamos para los dolores con mucho componente inflamatorio. Estas son dosis de inicio. En la amitriptilina, cuando se indica la amitriptilina, el cuidado o el control que uno tiene que tener es por lo menos una medición del intervalo QTc, porque lo prolonga. Entonces todos los pacientes que reciben amitriptilina pedimos un electrocardiograma con medición del intervalo QTc. Otra de las contraindicaciones es el glaucoma. Después el clonazepam también se usa mucho para el dolor neuropático como ansiolítico, y otro de los adyuvantes que usamos para el dolor neuropático es el gabapentin, que es un fármaco seguro con muy pocos efectos adversos, y en muchos países ya lo usan hasta en neonatos. Entonces, ahora sí, ante un niño con dolor, estamos en condiciones de evaluar las causas y los mecanismos involucrados. Estamos en condiciones de elegir las escalas y medir el dolor. Estamos en condiciones de decidir un tratamiento adecuado, y siempre que se decida y que se dé un tratamiento adecuado hay que monitorizar el resultado, hay que monitorizar cómo respondió. Y eso no hacerlo a la semana, sino lo tratamos de hacer en las próximas horas, a las 24, 48 horas como mucho, y siempre el monitoreo tiene que ser con la misma escala en que lo valoramos inicialmente. Y siempre estar atento a los detalles. Entonces, para terminar, podemos concluir que el dolor es subjetivo y es multidimensional, que la clasificación fisiopatológica es la más útil a fines terapéuticos, que el uso de escalas de valoración del dolor es la base para la decisión terapéutica una vez analizadas las causas y mecanismos involucrados, que el dolor crónico es un síndrome doloroso, la mayoría de las veces funcional, y su abordaje debe ser integral, que el tratamiento de elección siempre, en cualquier tipo de dolor, es la analgesia de amplio espectro con un abordaje integral,
y que la morfina es una droga segura para tratar el dolor moderado severo en pediatría. Y bueno, esto, acordarnos en la Declaración de Montreal en el 2010, que ya establece que el acceso del tratamiento del dolor es un derecho humano fundamental. Bueno, muchas gracias por la escucha. Muchas gracias a vos, Judith, por una excelente presentación como la que he hecho, muy clara y muy detallada, así que la verdad, todo muy bien. Había un tema que Oscar había planteado en el curso de la charla. Si querés, Oscar, hacerlo por tu propia voz. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, excelente, Hola, doctor. Muy amable, espectacular. No, la pregunta pasaba por el hecho de que muchas veces nosotros conocemos las patologías de los pacientes y hay una premisa que yo creo que es muy importante, es que no esperar a que el paciente le duela. ¿Qué sugerís como estrategias preventivas del dolor? ¿Querés darme un ejemplo? O, a ver, cuando un Tenemos paciente... pacientes, por ejemplo, pacientes que sabemos que salen de un postoperatorio, pacientes oncológicos que tienen, por ejemplo, metástasis óseas, vertebrales, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, inflamatorias, crónicas, y que sabemos que van a tener momentos de pullé de dolor o situaciones en un postoperatorio inmediato de una patología crónica. Entonces, me parecía bueno plantearse la estrategia de la prevención del dolor y el abordaje de esta situación para asumirla como una entidad más que prevenimos, porque a veces nos quedamos esperando y es peligroso esperar a que el paciente le duela en ciertas circunstancias. Sí, totalmente. Bueno, con respecto a esto, digamos, hay mucho para decir. Yo te voy a contar un poco la experiencia de lo que venimos haciendo, por ejemplo, en el Hospital de Niños. Este año actualizamos las guías de sedación en procedimientos, por ejemplo, que me imagino que también te debes referir a eso, y al dolor postquirúrgico, sobre todo. El Y me procedimiento parece es que clave. sí, el Excelente. dolor para procedimiento, bueno, es otro tema. Y uno tiene que tener en claro y conocer al paciente, pero conocer el grado de dolor que va a producir cada procedimiento. Sí, Porque sí. hay procedimientos que pueden ser no dolorosos, pero producir muchísima ansiedad en ese niño, que también hay que tratarlo. Hay procedimientos que van a causar un dolor leve. Entonces, para esos procedimientos de dolor leve, la pseudoanalgesia tiene que ser, digamos, definida para los dolores, para los procedimientos que produzcan dolores moderados o severos, otros, ¿no? Entonces, bueno, hemos pautado en cada procedimiento qué hacer. En los procedimientos, por ejemplo, que son de moderados a severos, lo que está pautado en el hospital es que, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad para el paciente y evaluando ya el paciente, hay que hacerlo en salas de procedimiento, teniendo todos los cuidados, pero, por ejemplo, ya sabemos que se le va a dar midazolam ketamina. Por ejemplo, todos los pacientes que se le hacen las punciones de médula ósea, ¿sí? Muy bien. O los pacientes que van a recibir un procedimiento que no va a ser doloroso, pero que los va a estresar muchísimo y que no se pueden hacer si no es sedarlo. Bueno, está indicado que se puede dar midazolam, o si no tiene vía, el midazolam intranasal. Bueno, está como todo pautado. Igual que en los postquirúrgicos inmediatos, sobre todo en los postquirúrgicos grandes, inmediatos, que producen mucho dolor. Entonces, bueno, en el hospital ya está pautado la analgesia de amplio espectro para los dolores postquirúrgicos, que se le indica AINE, que se le indique el opioide por 48 horas y después se reevalúa. Entonces, bueno, depende de cada intervención. Y en los pacientes, por ejemplo, oncológicos, que también te referiste, bueno, se trata un poco de implementar todas estas herramientas que yo traté de mostrarles. Hay que evaluar qué tipo de... Primero hay que hacer un examen
físico y una anamnesis muy minuciosa, evaluar qué tipo de dolor tiene ese paciente oncológico, porque por ejemplo un tumor óseo puede tener un dolor nociceptivo profundo, pero puede estar comprimiendo un nervio, entonces puede tener un dolor mixto. Entonces tenemos que tener en claro qué mecanismo fisiopatológico está produciendo ese dolor en ese niño, medir la intensidad, porque, a ver, en mi experiencia he tenido pacientes con tumores que son muy grandes, que impresionan, que causarían muchísimo dolor, y el paciente me dice que le duele un 3, que no le afecta la calidad de sueño, que no le afecta la calidad de vida, y hay pacientes que tienen tumores más chiquitos y me dicen que tienen un dolor de 10 y no lo soportan, y hay que empezar con segundo escalón analgésico. Entonces, una cosa son lo que vos te referís que es muy importante, la analgesia por procedimiento y la analgesia postquirúrgico que uno tiene que tener pautado. Y otra cosa es el tratamiento del dolor en el niño, donde es muy importante la evaluación día a día, evaluar bien qué mecanismo fisiopatológico está involucrado, medir el dolor, en base a eso proponer un tratamiento analgésico, volver a medirlo con la misma escala. Siempre uno lo que trata de hacer es empezar con dosis mínimas e ir aumentando para disminuir al máximo los efectos adversos. Sobre Entonces, eso, ¿por qué no planteaste infusión continua? ¿No estás de acuerdo? ¿Te parece que...? sí, no, lo usamos muchísimo, sí. No, perfecto. lo usamos cuando el dolor no se puede controlar para titularlo, sobre todo en pacientes que están internados. Yo no lo planteé porque era un ámbito más ambulatorio, Sí, pero está lo bien. usamos un montón, sobre todo para titular la morfina. En esos dolores insoportables que no se pueden controlar, es bueno para titularlo más rápidamente. Porque en paliativos a veces usamos infusión continua. En paliativos a veces usamos infusión continua. Y sí, viste que en el mundo hay chicos que pueden manejar bombas, se autorregulan, hay algunos países que ya lo utilizan, a veces es difícil, eso depende de la edad, pero también es una estrategia adecuada que responde al derecho de esta que definiste como que el dolor es lo que el paciente te dice. Eso es muy importante para el médico, porque si no, lo basamos en nuestra observación y ahí menospreciás el dolor. Como vos decís, una sensación subjetiva, y en eso uno tiene que, es una de las cuestiones que a veces el intensivismo se pierde, porque nos olvidamos, entre comillas, y hago autocrítica, porque el paciente por ahí está sedado, pero pensás en la sedación y no en la analgesia. Entonces el paciente no le inhibís los mecanismos de dolor, y sí en la sedación, y eso es algo que no está bien. Entonces, bueno, para eso está la escala de confort, por ejemplo. Oscar, vos que haces terapia, por ejemplo, sirven las escalas. Esa es una escala muy utilizada para evaluar el dolor en pacientes sedados. Porque una cosa es sedación y otra cosa es analgesia, completamente diferente. Perfecto. Gracias. Preguntan acá, pido disculpas. Está bien. Preguntan, Judith, si se puede acceder al protocolo del Hospital de Niños. Sí, por supuesto. Que me escriban, no sé cómo hacer, que me puedan escribir al mail y yo se lo reenvío. Bueno, o si no, también puede hacer por vía de la SAP, por vía de que mande un mail a la SAP, ¿no es cierto?, a la Sociedad de Pediatría, y te lo derivan a vos. Bueno, cómo no. Sí. Así lo hacemos como una vía formal. Así que escribe a la Secretaría SAP y posteriormente lo pasan directamente a SUDI. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro aporte? ¿Puedo hacer un recordatorio? Claro. De lo que no se puede hacer, lo que no se debería hacer. Viví algunas experiencias muy dolorosas por el uso de la dipirona endovenosa en adultos con paros cardíacos y en niños también, incluso con un juicio. El uso de la novalgina, yo veo que se sigue usando, la dipirona, como posanestésico en PUTS. Bueno, he vivido la experiencia en adultos de paros cardíacos, no sé si es shock o paro, y en niños
que después terminaron en un juicio donde tuve que ser parte del mismo. Yo creo que no lo has nombrado, me alegro, no has nombrado la dipirona como posanestésico, pero que es un problema que realmente es importante, ¿no? Por otro lado, en el dolor crónico, reumático, ya lo consideran al dolor como quinto sentido vital. ¿Eh? ¿Eh? Tenerlo en cuenta permanentemente con los signos de vida, la calidad de vida de la persona, si tiene o no tiene dolor, porque realmente afecta mucho su desarrollo, el crecimiento del chico. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo quería, para finalizar, cerrar con un punto, a ver si terminan de ver lo que yo veo, que es el enfoque bioético del dolor, en donde, un segundito que se cierra acá, dice así: no es ético dejar sufrir a alguien por ignorancia, temor, creencias erróneas o mala teología. Es ético sedar al paciente cuando el dolor ha sido refractario al tratamiento recomendado. No es ético instruir a las nuevas generaciones médicas en el tratamiento del dolor solo desde el punto de vista estrictamente científico, desdeñando las dimensiones culturales, sociales, psicológicas y humanas. El médico debe afrontar el dolor de forma total, que es el concepto que muy bien Judith abarcó en su exposición. Es ético decir al paciente la verdad de su situación. La verdad hace transparente la relación médico-paciente, fomenta la creatividad y es fuente de alivio. No es ético que las autoridades e instituciones pongan trabas para la consecución, distribución y entrega de las drogas necesarias para aliviar el dolor, sobre todo los morfínicos. No es ético que las empresas productoras de drogas propicien las más costosas. No es ético abandonar al paciente que sufre dolor porque ya no ofrece ventajas para la medicina científica. No es ético causar más dolor que el estrictamente necesario con el fin de corroborar diagnósticos o resultados investigativos. No es ético engañar al paciente que sufre con la administración de placebos. No es ético controlar, dominar ni medicalizar el sufrimiento, experiencia profundamente humana e individualizada. Es importante diferenciar del dolor que sí se tiene aproximación y control farmacológico. No es ético dedicar la mayor parte de los recursos a la investigación de las enfermedades, dejando de lado el alivio del dolor y la asistencia a los enfermos terminales. Para la muerte óptima y con calidad del paciente terminal, el arte médico adecua y limita la tecnología médica y propicia un ambiente tranquilo. Esto es una publicación de dos profesionales del año 95, Echeverri, buen anestésico, y Acosta, un cirujano cardiovascular. Pero fíjense que los postulados que va señalando en la numeración, la vigencia que tienen casi en todos los tiempos, ¿no? Acá habla en este artículo de es una revista española de la Sociedad Española del Dolor del 2012, habla también lo que planteaba Judith del alivio del dolor como un derecho humano, y quería terminar con el pensamiento, con esta proclama tantas veces escuchada desde la SAP y que muchas veces es lo que anima nuestro quehacer médico: curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre, ¿no? Una de estas consignas y estos lemas de una buena praxis que tenemos que tener la conciencia de que nuestra acción es acompañar en forma permanente. Casi siempre o muy frecuentemente podemos aliviar dolencias,
y pocas, y digamos con mucha alegría muchas veces podemos llegar a la curación. Así que finalmente lo único que quería decir es gracias, Judith, a vos por tu excelente participación y la presentación realizada, y bueno, a todos por la presencia y los aportes realizados, así que nos veremos, si Dios quiere, en 15 días en la próxima actividad del comité, con un nuevo tema y nuevas inquietudes por conocer y aplicar en nuestra práctica cotidiana. Así que gracias a todos y será hasta la próxima. Gracias, Judy, de nuevo. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Abrazos a todos, nos vemos.